Hoy terminamos el tema liberados del pecado. Hemos venido respondiendo qué cosa es el viejo hombre. También hemos dado a conocer la naturaleza de pecado. Y también hemos explicado qué significa estar crucificado con Cristo. Y también cómo hemos sido liberados del pecado y trasladados al reino de Jesucristo, ¿no? Y cómo viven aquellos que han sido liberados del pecado también. Así que nos quedamos en lo último, que tiene que ver con un caso que Pablo enseña. Y quiero un poquitito repasar, nos quedamos en andemos en libertad, ¿no es cierto? Aún acerca de nuestro nuevo estilo de vida. Andemos en libertad, en ese subtítulo nos quedamos. Habíamos dicho que cuando nosotros empezamos a entender todo lo que fue hecho por nosotros a través de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, se hace evidente que el pecado ya no es parte de nuestra vida cristiana. Dios no hizo que el viejo hombre muriera y que nosotros continuásemos viviendo en esclavitud del pecado. No nos crucificó juntamente con Cristo para luego desampararnos en una vida difícil y en una continua lucha contra los hábitos pecaminosos. Dios nos libertó internamente para que viviésemos en completo dominio sobre el pecado y sobre las invitaciones de la carne, del mundo y del diablo. El deseo de Dios para cada uno de sus hijos es que se levanten sobre el pecado y vivan una vida de pureza e integridad. Estos son los valores que Dios ha depositado en nosotros. Solo tenemos que tomar la decisión de andar en ellos. Efesios capítulo 2, versículo 10, ya casi esta parte hemos explicado, solo estoy haciendo un repaso para empezar con el último caso que Pablo trata. Efesios explica, dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando dice somos hechura suya, creados en Cristo, está hablando del nuevo hombre, de la nueva naturaleza, del nuevo espíritu. No está hablando del hombre caído, no está hablando de la naturaleza caída. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a Jesús explicando acerca de los principios divinos del reino, y algunos de los fariseos con quien contendía, porque Jesús contendía, explicaba, corregía, reprendía. Con algunos con los que contendía eran los fariseos. En una ocasión a ellos los llamó hijos del diablo, y ellos le dieron por respuesta: nosotros somos hijos de Abraham, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? Y Jesús le dijo: no, vosotros sois hijos del diablo porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Ellos dijeron: no, nosotros no somos hijos de fornicación. Así le respondieron: nosotros somos hijos de Abraham, ¿no es cierto? Y Jesús le dijo: vosotros decís que sois hijos de Abraham y quieren matarme. O sea, comenzó a discutir con ellos, ¿no? La verdad, yo les digo, vosotros sois hijos del diablo, le dijo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieseis. Yo pregunto, ¿hijos de quiénes somos nosotros? Nosotros los creyentes, los cristianos, ¿hijos de quiénes somos? Yo les voy a dar las posibilidades. Quiero que piensen un poquito, porque si no piensan, yo voy a pasar leyéndoles, explicándoles, de repente usted no va a entender. Quiero que piense conmigo y avance conmigo para que entienda, ¿ya? Hay las posibilidades. ¿Somos hijos de Adán? ¿Adán? ¿Somos hijos de Abraham? ¿O somos hijos de Jesús? ¿De quién somos hijos? Yo le voy a leer un versículo bíblico ahora. Quiero que piense. Hemos leído hace un poquito Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice la Biblia: porque somos hechura suya, piensen, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora quiero que me respondan, ¿hijos de quién somos? Cuando Jesús estaba discutiendo con los fariseos, Jesús les dijo: vosotros no sois hijos de Abraham. Era justo que fuesen hijos de Abraham si ellos hubiesen hecho las obras de Abraham.
¿Por qué no dijeron, mi pregunta es, ¿por qué no dijeron somos hijos de Adán? ¿Dónde estaba Adán? Porque creo que todos son hijos de Adán, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? O sea, lo que podemos decir entonces es que de Adán surgió la raza humana, pero que no todos somos hijos de Adán. Porque entonces Jesús le hubiese dicho, vosotros sois hijos de Adán, no de Abraham. Y ellos hubiesen dicho, nosotros somos hijos de Adán, no de Abraham. Y yo pregunto, ¿hijos de quiénes somos? Piensen, por favor. ¿Somos hijos de Abraham? ¿Somos hijos de Jesús? ¿O somos hijos de Adán? ¿Hijos de quiénes somos? Yo le acabo de leer un versículo, de nuevo le voy a leer. Dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Miren, significa que hay gente que se identifica con Adán, y hay gente que se identifica con Abraham, y hay gente que se identifica con Cristo como Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Cristo, ¿sí? Abraham. ¿Y Abraham? La Biblia dice que la promesa fue dada a un hombre, fue dada a Abraham, no fue dada a Adán, ¿verdad? Y el cumplimiento de la promesa de Abraham es Cristo. Entonces, ¿hijos de quiénes somos? A ustedes les pongo a pensar un poquito y se bloquean, ¿verdad? ¿Hijos de quiénes somos? Ahora les voy a explicar otra cosa. Yo quiero que usted piense, no quiero terminar la clase, terminamos, y la próxima semana damos su examen y usted contesta lo que usted estudie, pero no entendió. Quiero que entienda. La Biblia habla de un pueblo, que sea un pueblo de Israel. Escuche bien, porque esto, si usted lo entiende, usted no se va, cuando usted oiga un mensaje, sabe en qué época están hablando, sabe a quién le están hablando, sabe si se trata de usted, o sabe si se trata de los hebreos, o sabe si se trata de la gente en el mundo. No oiga un mensaje por oír, qué bonito mensaje, no sabe si fue para usted. Mire, la Biblia habla de un pueblo, del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Cierto o falso? Dios le dio a este pueblo una ley, era la ley. La ley solamente le funcionaba a ellos, no al mundo, no a los gentiles. En ese tiempo había un pueblo que era el pueblo de Israel, hablo del antiguo pacto, pero a la vez había también los pueblos paganos que tenían otros dioses. Por eso la Biblia en Salmos dice, aunque otros canten para otros dioses hechos de papel, de cartón, de madera o de bronce, nosotros alabaremos a Jehová. O sea, ellos se identificaban con Dios Jehová, pero los otros se identificaban con otros dioses paganos, ¿verdad? Entonces habían dos pueblos ahí, el pueblo de Israel y había los pueblos paganos, los filisteos, ¿sí? Y todos ellos que eran contrarios al pueblo de Dios. Y había una lucha entre ellos, tanto físicamente, ¿no es cierto?, como espiritualmente, había una lucha con ellos. Entonces luego fue dada una ley, pero solamente para un pueblo, el pueblo de Israel. Los demás no tenían que sujetarse a esa ley, solamente fue dada a los hebreos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios tenía un pueblo y le dio una ley a su pueblo para que su pueblo no transgrediese los mandamientos de Dios, porque los otros ya estaban perdidos. Dios tenía un pueblo, quería preservar una nación, ¿no es cierto? Y entre este pueblo, la Biblia dice que Dios escogió a un hombre, Abraham, porque el primer hombre a quien Dios le había dado la promesa, el señorío, el reino, lo perdió. La Biblia dice que Adán cometió alta traición contra Dios, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál fue el pecado? El resultado fue alta traición, pero ¿cuál fue el pecado? La semana pasada le expliqué. La murmuración, ¿sí? Eva cayó en el pecado de la murmuración, con que Dios ha dicho, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cayó en el pecado de la murmuración. No, dijo, sí, Dios ha dicho esto. Entonces, esto trajo como consecuencia el pecado de alta traición. Adán le dio la espalda a Dios para creer en la mentira del diablo, ¿sí? Ya saben que el pecado de alta traición no fue adulterio, no fue fornicación, porque algunos se atreven a decir que el pecado fue el sexo. No, no fue sexo, ellos eran casados, Dios los casó, por eso le dijo multiplicaos, llenad de la tierra, ¿cierto? Entonces fue el pecado de alta traición como consecuencia de un pecado que se llama murmuración. Eso es un principio del diablo. O sea, el diablo inventó ese pecado, se lo transmitió a Eva, Eva se lo transmitió a su esposo, ambos pecaron, ambos transgredieron contra Dios. ¿Transgredieron qué cosa?
transgredieron su confianza, porque Dios había puesto la confianza en ellos. Ellos eran sus hijos. Ellos eran los representantes de Dios en la tierra. Le dijo señoread, yo soy Dios en el cielo, ustedes son señores de la tierra. Así dijo. Yo soy Señor en el cielo, ustedes van a ser señores en la tierra. Señoread significa eso. Entonces, Adán no pudo soportar, no soportó el encargo que Dios le dio, cometió pecado de alta traición y con Adán murió el asunto. La Biblia dice que entre los pueblos paganos Dios se levantó a un hombre, Abraham, porque Abraham era pagano, todavía no había pueblo. Él vino de Harán, de un pueblo pagano. Dios halló gracia en él, le dio las promesas, lo mismo que se lo dijo a Abraham. Le dijo a él, en ti voy a bendecirte y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Promesas, le hizo promesas, ¿sí? ¿De acuerdo? Estas promesas, la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham es un hombre de fe, aunque en el antiguo pacto no se habla de fe. Si ustedes ven, no hay una sola palabra de fe. Pero dice creyó, y al creer sabemos que es fe. Porque la fe cree. Entonces este hombre creyó, recibió la promesa, y por eso cuando Jesús habló con los fariseos, él le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y ellos dijeron, no, nosotros somos de nuestro padre Abraham. No dijeron Adán, porque Adán estaba descartado. Él no había sido capaz de cumplir la promesa. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y con él nació, ¿no es cierto?, una línea, un pueblo, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Este último tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel, ¿sí? Este es el pueblo de Israel, a quien le fue dado la ley. De ahí vino Moisés. Y así pasaron los años y vino el cumplimiento en Jesús. Vino Jesús, ¿verdad? Y dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dicho todo esto, voy a preguntarles de nuevo, ¿hijos de quiénes somos? Yo les di a todo, ¿hijos de quiénes somos? Si Jesús estuviese aquí y le dijera, vosotros sois de vuestro padre Abraham, ¿ustedes qué le dirían? Si la discusión, si Jesús, porque Jesús un día va a estar así, delante de usted, ¿verdad? Y van a estar ustedes, que somos los gentiles, ¿verdad? Haciendo la separación para que nos demos cuenta de dónde procedemos. Van a estar los hebreos, porque existen los hebreos actualmente. Ellos se ponen un gorro negro, ¿verdad? Se visten de negro y usted los ve caminar por allí. Son hebreos. Eso es un pueblo que Dios escogió. Ellos son los israelitas. Ellos hasta ahora creen que Jesús no ha venido. Ellos esperan a Jesús todavía. Ellos están viviendo todavía en el antiguo pacto. Entonces, si Jesús estuviese aquí y les pregunta a los hebreos y le dice, vosotros padres de quién sois, ellos van a decir, somos hijos de Abraham. ¿Cierto o falso? Sí, eso es verdad. Por eso los fariseos decían, nosotros somos hijos de Abraham, porque ellos eran hebreos. Y si Jesús estuviese aquí y ustedes tendrían que responder la pregunta, ¿ustedes qué le dirían? ¿Hijos de quiénes somos? ¿De quién? ¿De Jesús? ¿A quién fue dada la promesa? Abraham. ¿Con quién nos identificamos nosotros? Con Jesús. ¿Sí? ¿Se confundieron o están ahí todavía? Si usted logra entender esto, se acabó el dilema de su vida. Entiende que es pecado, entiende que es justificación, entiende que es redención. Deja de hacer cosas como en tiempo de la ley la gente todavía está haciendo. Deja de hacer cosas y entiende las palabras reales. No camina así, ¿no? Camina en la palabra, se basa en la palabra, se identifica con la palabra. ¿Saben? Nosotros por la fe somos hijos de Abraham. Por la fe. ¿Entienden? Pero nuestro Padre es Dios. Pero hemos sido creados en Cristo. Así dice la Escritura. ¿Me están entendiendo o no? ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en esa promesa. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Nosotros somos hebreos? No, ¿verdad? Nosotros somos latinos. Venimos de diferentes países latinos. Pero en Cristo, ¿qué somos? Somos la Israel espiritual. Espiritualmente hablando, nosotros sí somos israelitas. Espiritualmente hablando, pero realmente físicamente no lo somos. ¿Cierto? ¿Se está ubicando? Entonces la Biblia dice que Dios de dos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son los dos pueblos? El pueblo de Israel y los otros pueblos paganos, los gentiles. Por eso dice, ya no hay varón, no hay mujer, no hay hebreo, no hay gentil, ¿verdad?
No hay hebreo, no hay griego, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, por la fe sí somos hijos de Abraham, porque creemos. Por eso nosotros hacemos las obras de Abraham también. Pero nosotros somos el cumplimiento de la promesa que le fue dado a Abraham en Cristo Jesús. Por eso en Efesios ya dice, mire, cuando vino Jesús y hizo la obra en la cruz del Calvario, algo pasó con nosotros. Ya solo no nos identificamos con Jesús, algo pasó con nosotros. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo. O sea, nuestra naturaleza cambió. Ya no somos los gentiles. Escuchen. Hemos sido creados en el momento que creímos en Jesús. Nacimos de nuevo, hemos sido creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es el fin de todo casi el curso. Por eso ya el pecado no puede enseñorearse de nosotros. La Biblia dice que nos ha dado el Señor poder para poder vencer al pecado. No solamente nos regeneró, no solamente nos ha transformado nuestra mente, no solamente nos ha renovado allí, sino que también nos dio el poder para vencer al pecado. Porque si solamente fuésemos redimidos y nos hubiese dejado con la naturaleza pasada, estuviéramos vendidos al pecado todavía. Y seríamos los hombres más pobres, viles de la tierra, declarándonos justos y haciendo lo malo, vendidos al pecado. Pero no es así. Somos nuevos en Cristo Jesús. Hemos sido creados. Dile que está a tu lado, hemos sido creados en Cristo. ¿Entienden eso? ¿Están entendiendo eso? Hemos sido creados en Cristo. Ahora dile, para buenas obras. O sea, ahí hay un camino que nosotros tenemos que recorrer. Es un error estar diciendo, voy a caer, de repente caigo, esto, que ya no. Y puede ser que sí alguien cae, porque hay mucha gente que cae, pero lo hace con su propio consentimiento. Es como cuando Pablo le dice no deis lugar al diablo, porque el diablo no puede entrar a menos que tú le des lugar, es lo que está diciendo. ¿Sí o no? O sea, ni deis lugar al diablo, porque el diablo no puede entrar a menos que tú le des lugar, es lo que está diciendo. Es como cuando alguien me dijo, cuando hay una pareja, hay jovencitos y ellos son enamorados y de repente el chico le pide la prueba. ¿Sí? ¿Ha oído eso? La famosa prueba del amor. ¿Todo de quién depende? ¿Del joven o de la joven? ¿De quién depende? ¿De él o de ella? ¿De quién depende? De la mujer. Los hombres son los sinvergüenzas, pero depende de la mujer cuando cometen el pecado. Porque ellos van a llegar hasta donde la mujer se lo permita. ¿Sí o no? ¿Cierto o falso? Entonces, a veces el creyente comete ese tipo de pecados. Pasa estas cosas, eso se llama fornicación. Por eso lo identificamos en la Biblia, ¿verdad? O sea, la mujer tiene la culpa por haber cedido todo lo demás. Claro que él no queda sin culpa, pero él llegó hasta donde ella se lo permitió. Porque si no se lo hubiese permitido, no se llama fornicación, se llama violación. Y esto es otra cosa. Y eso viene denunciado. ¿Me están oyendo o no? ¿Están entendiendo? ¿Ven la diferencia? ¿Lo pueden ver? Entonces el creyente puede hacer todas estas cosas, todas estas diferencias. Puede andar en este poder nuevo que el Señor nos ha dado. Ahora, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Dice Dios aquí, dice, pues no nos llamó Dios a inmundicia. Miren, no nos creó de nuevo, no nos hizo nuevas criaturas, no nos dio poder, no hemos nacido de nuevo para vivir en inmundicia, sino a santificación. ¿Cómo dice? Porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Inmundicia se traduce por suciedad. O sea, Dios no nos llamó para revolcarnos de nuevo en el pecado. Pablo relata una historia donde pone un ejemplo del chancho y del perro. Pero los que crían perro o han visto a los perros cuando hacen su vómito, ¿los vieron? ¿Sí? Acaba de vomitar el perro y regresa a su vómito. Pablo pone ese ejemplo, no lo he puesto yo, no me miren así con su... Y Pablo dice lo mismo del cerdo, del chancho. Dice, tú puedes lavar al cerdo, al chancho, pero de nuevo regresa al muladar. Así dice. Eso no pasó con nosotros, o sea, ya no.
Porque hemos sido transformados, regenerados. No nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, Él no te mandaría a hacer algo que tú no puedes hacer, está diciendo Pablo. Eres nuevo. Tienes una nueva naturaleza, tienes el poder de Dios en ti. O sea, entiende, eso es lo que está diciendo Pablo. Mire, hay otro versículo, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios está diciendo que es posible que alguien pueda cometer ese pecado, pero mejor es que se aparte. ¿Y por qué hay la posibilidad? Pregúntale a tu lado, ¿por qué hay la posibilidad? El que está a tu lado, dile, ¿por qué hay esa posibilidad? Porque Dios no hizo robots. Dios hizo hijos y les dio libertad. Ahora estamos en Cristo, pero hemos sido liberados del pecado, pero no caemos en una esclavitud con las manos atadas, como que tuviésemos un chip para hacer cosas programadas. Dios nos ha dado libertad. Eso es amor. Libertad. Él no nos presiona, Él nos obliga. Alguien dijo, Dios es un caballero. O sea, tú lo eliges. Todo el tiempo Dios se ha mostrado como un caballero. Desde la Biblia, cuando le hablaba a su pueblo, al pueblo de Israel, Él les dijo, he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Y mi consejo, dijo Dios, escoge pues la vida para que te vaya bien. O sea, Dios pudo haber hecho al hombre como un robot. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. Porque eso es amor. Es como cuando alguien se casa y tiene a su esposa esclavizada. Esa mujer sufre todo el tiempo. Y a veces viceversa, ¿no? Las mujeres son, ¿qué haces? ¿Qué comes? ¿Por qué duermes a esta hora? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no hiciste? Eso se llama esclavitud. Y a eso Dios no nos llamó. A libertad nos llamó el Señor, dice la Escritura. Por ejemplo, en la Biblia habla de que hay varios tipos y motivos de separación. Hay motivos inclusive basados por la Biblia de divorcio. Porque según el mandamiento de Dios nadie se puede divorciar, los que son casados, ¿sí? A no ser, ¿sí? Hay lo que es divorcio, hay lo que es repudio, ¿sí? No es lo mismo. Y hay lo que es adulterio, ¿verdad? Jesús explicaba a sus discípulos, todo esto tiene que ver con el pecado, por eso quiero que ustedes lo entiendan bien. Y les decía que, porque sus discípulos le hicieron una pregunta, le dijeron, ¿es lícito darle cartas de divorcio a la esposa? Y entonces él le dijo, ¿no habéis leído? Porque en el principio no fue así. Y ellos le reclamaron, pero ¿cómo Abraham? ¿Verdad? Perdón, ¿cómo Moisés en la ley? ¿Cómo Moisés permitió darles el divorcio? Por cualquier cosa, diga, por cualquier cosa. ¿Por qué se divorciaban los hombres antes? Por cualquier cosa. Dígalo de nuevo, por cualquier cosa. Era ley. Wow, la mujer tenía que andar. El machismo era fuerte. Qué terrible era. Menos mal usted no nació en el tiempo de la ley. Las mujeres, me refiero a las mujeres. ¿Sabe cuál es el pensamiento de los hebreos hasta el día de hoy? Gracias Dios. Dicen, miren, escuchen bien, gracias Dios. Porque diezmo, ellos son orgullosos porque diezman. Gracias Dios, porque me hiciste hombre y no mujer. Así oran. Su machismo es tan grande que hacen la separación bien definida entre lo que es un hombre y una mujer, porque así vivían todo el tiempo. Y cuando vino Jesús, encontró esa situación. Por eso cuando trajeron a la mujer en pleno acto de pecado, ¿qué hizo Jesús? La perdonó. ¿Por qué? Porque él era consciente de que había un machismo terrible. Y claro que ella tenía culpa también, pero había un machismo terrible, porque solo se apedreaba a la mujer. ¿Dónde quedaba el hombre que estaba comprometido en ese pecado? Su ley no contemplaba eso, solo se apedreaba a la mujer que fue allá en adulterio. ¿Y el hombre? Entonces ellos oran de este modo. Gracias Dios por haberme hecho hombre. Gracias Dios porque yo diezmo. Gracias Señor porque yo ayuno. Gracias Señor porque soy hombre y no mujer. Había un machismo terrible. Entonces cuando Jesús les habla, ellos le preguntan, le dice, ¿es lícito dar carta de divorcio para repudiar a la mujer por cualquier cosa? Cualquier cosa es no saber cocinar. Ay de la mujer que no sabía cocinar. Cualquier cosa es
Si llegaba el marido a la casa del campo y no encontraba la casa limpia. Ay de la mujer que no encontraba la casa limpia, el marido. Cualquier cosa es, si los hijos se caían de repente por un motivo, cualquier motivo, y él venía el padre y reclamaba. Eso es cualquier cosa. Y Jesús le dijo no. A nadie se le puede dar carta de divorcio por cualquier cosa. Pero dijo, a no ser por fornicación o adulterio, que se traduce también adulterio, a no ser por el motivo de fornicación o adulterio. Entonces una cosa es repudio, otra cosa es que si hay divorcio por motivo de fornicación. Por ejemplo, si hay una pareja casada, tanto en la ley legalmente, civilmente, como en la iglesia, aquí han sucedido muchos matrimonios, pero uno de los dos es infiel. ¿Qué pecado han cometido? Adulterio. Sea que cometió él o ella, el pecado es de adulterio. O sea, y si ella lo perdona, la esposa, él pide perdón, porque algunos no quieren pedir perdón, están contentos con su adulterio. Ese matrimonio puede ser restaurado porque ella perdona y le da una nueva oportunidad. Pero ella muy bien podría decir, yo te perdono, pero ya no regreso contigo. ¿Y por qué? Porque nosotros teníamos un pacto y tú rompiste el pacto. No hay más pacto, no hay nada que me ate a ti. Ese es a no ser. O sea, el divorcio no se consiente, dijo Jesús, a no ser. Cuando un pacto se rompe, ya no hay más nada que hacer. Diga conmigo, pacto. La Biblia dice que Dios es un Dios de pacto y Él conoce bien el pacto. Y cuando un pacto se rompe, ya no hay más nada que hacer. La Biblia dice que nosotros estamos en un nuevo pacto, con mejores promesas. El pacto antiguo dejó de existir para ahora estar en el pacto que Dios estableció a través de la sangre de Cristo. Entonces el Dios de pactos conoce que el matrimonio es un pacto. Por eso en Malaquías capítulo 3 dice que el Señor repudia el divorcio, ¿no? Repudia el divorcio. Por la infidelidad, has sido infiel con la mujer de tu juventud. O sea, ahí ocurre divorcio, pero no está contento con lo que pasa, porque el hombre muy bien puede sostenerse y vivir con la mujer de su juventud. Bueno, eso es adulterio. Otra cosa es repudio. Diga conmigo, repudio. ¿Qué es repudio? Es darle carta de divorcio a la mujer, no por motivo de fornicación, sino porque no sabe cocinar o porque ya no le gusta, pues. Porque antes, ¿verdad? Los primeros días que usted se conoce con su novio, su novia, todo es color de rosa, ¿verdad? Él parece John Travolta, no sé, pero las chicas le ven así siempre, parece Ricky Martin, gritan cuando lo ven, ¿no? Ella parece Barbie, tiene una voz de cantante, siempre viene bien arregladita, cuando comen bonito, ¿verdad? Después se casan, se conocen y se van conociendo y más se conocen y ya no se soportan, ¿verdad? Y el sentimiento que tenían se va apagando, ¿sí o no? Se va apagando. ¿Qué queda cuando ya no hay más sentimiento? ¿Qué queda? Porque el sentimiento va, el sentimiento viene. El sentimiento puede continuar si lo siguen trabajando, pero el sentimiento se puede ir. ¿Qué queda? Queda el pacto. ¿Y qué más queda? Queda la responsabilidad. Por eso si alguien me dice, pastor, yo ya me cansé con esta mujer, ya no puedo ya. ¿Estás casado? Sí. ¿Y por qué no? No, porque ya no la soporto. Bueno, te unen dos cosas a tu mujer. ¿Qué cosa? El pacto y tu responsabilidad. Tú eres responsable por tu esposa. ¿Amén? ¿Qué les une? El pacto y sus responsabilidades. ¿Tienes hijos? Sí, con mayor razón. Tienes mayor responsabilidad. Suegra, más todavía. Porque la esposa quiere que le dé su mensualidad a tu suegra también. Más responsabilidad. ¿Qué vamos a esperar? Que uno de los dos muera. ¿Qué tenemos que orar? Señor, o te la llevas, o viceversa, ¿no? La mujer ora también, o te lo llevas, pero ya no se puede. ¿Están entendiendo? Perdónenme que yo les hable en este modo, pero usted tiene que entender las cosas. Así me evito tantos consejería. Me esperan al final, me dice, pastor, ya no la soporto, y ella también igual, y yo digo, sean responsables. ¿Se casaron? Sí, ya. Casar. Yo no me acuerdo que te haya casado tampoco. Por lo menos ve y reclámale al que te casó.
Porque antes de casarse por lo menos me preguntan, porque yo les digo, pues, me dicen, mire pastor, yo me enamoré de tal chico, ¿estás segura? Igual él, pastor, ella, la niña de mis ojos y todo lo demás. Mira bien, hermano, O sea, mi consejo es así, decídete, porque una vez que te casas, ya te casaste, no hay más nada. Porque todos los matrimonios tienen problemas. Toditos. Aquellos que parecen, ¿verdad? Que usted los ve por internet y que brillan y están así. Ambos están así, ¿verdad? Que parece que nunca pasa nada. Mentira. Todos los matrimonios tienen problemas. Mayor ministerio, más grande el ministerio, problemas más grandes. Sí. Sí, de verdad, más grandes. Más responsabilidades. Si un pastor de repente está ahí empezando y tiene problemas, en la iglesia hay problemas, nadie se da cuenta, solo nosotros. Pero esos pastores, si algo pasa, el mundo se entera. Mayor responsabilidad. Más cosas. ¿Qué nos sostiene? Pacto, diga el pacto. Y la responsabilidad. Así que no me venga a decir, ¿verdad? Ya Jesús respondió a ese asunto. No hay carta de divorcio. No funciona ese asunto de repudio. No existe, no hay, a no ser por causa de fornicación. Pero usted se pone a hacer en ese asunto de fornicación o de adulterio, usted está diciendo prácticamente que a usted no le interesa a Dios. Y es el mismo Dios, ya no es el pastor, es el mismo Dios que habla en Malaquías, dice: yo tengo algo contra ti porque has sido infiel contra la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal. ¿Por qué haces llenar? Así habla Dios, ¿por qué haces llenar mi altar de lágrimas? Tú estás aquí diciendo: Señor, mira, quítame esta mujer, ya me cansé. Y tu esposa viene a llorar y tus hijos también están llorando en casa. ¿Por qué haces llenar mi altar de lágrimas? Dios está así. Y si usted lee bien el asunto en Malaquías y luego dice: y me traes tu ofrenda y quieres que yo acepte tu ofrenda, así le habla. Léanlo, Malaquías capítulo 3. ¿Aceptará? ¿Dios verá eso como ofrenda agradable? ¿Acepta a Dios? Así les dice al hombre. Deja ahí tu ofrenda y anda a arreglar las cosas. Pues déjalo, porque no voy a decir que te lo llevas y lo vuelves a traer. Que Dios es práctico. Diga: Dios es práctico. Sí. Estas son las cosas reales. Estas son las cosas que realmente la Biblia nos enseña. No es algo superficial. Es algo que entra en nuestro corazón. Una transformación que Dios nos da a través de su palabra. Caminamos seguros allí. No es así: que siento. No es tanto que siente. ¿Y qué tal si no siente? Ahorita como están, así como están. Ahora yo le voy a preguntar: ¿cuántos sienten que ustedes son salvos? Yo creo que más sienten frío que eso. No lo sentimos. Hay momentos que ni sentimos que somos cristianos, pero lo somos. Los sentimientos van. Hay días que tú te levantas inspirado, te doblas: gracias, Señor. ¿Sí o no? Hay días que te levantas así agradeciendo, hay días que un día más. Igual eres creyente, igual tienes la promesa, porque los sentimientos no cambian el pacto, no cambian la palabra, no cambian la promesa que es herencia para nuestra vida. No importa si te sientes bien o te sientes mal, Dios te ve como vencedor. Porque eso sí me gusta. Parece que están entendiendo. Ustedes forman parte del coro, ¿no? Todos a una dijeron amén. Estos son los principios que Dios nos enseña. Y si nosotros los conocemos, los entendemos, los manejamos, los vivimos, nada nos mueve. Vivimos por ellos. Entonces podemos entender, dice, ahora sí, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 1 Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cuando dice os apartéis, significa que es posible que estén en ese pecado. ¿Sí o no? Es posible que algunos en la iglesia, porque Pablo trata luego de un pecado, ya lo vamos a ver, estén en ese pecado. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Los que son casados sepan tener su propia esposa. Ese es el consejo de Pablo, viene de parte de Dios.
¿cierto? En santidad y honor. Otra traducción dice, no cometan sexo ilícito. Sexo ilícito es sexo fuera del matrimonio. Eso es santidad y honor, es con tu esposa, solamente con tu esposa, hasta que la muerte sea lo único que te puede separar. En santidad y honor, eso es lo que dice. ¿Ya? Muy bien. Porque si no estaríamos como los gentiles, dice que no conocen a Dios, con pasiones de concupiscencia. La palabra santificación significa separación del mundo en virtud de nuestro nuevo estilo de vida. Santificación significa separación del mundo en virtud de nuestro nuevo estilo de vida. Santificación no significa parecer santo. Santificación no significa vestirse como santo. Santificación significa separación del mundo en virtud de nuestro nuevo estilo de vida. Cuando yo digo del mundo, estoy hablando de la cultura, de las costumbres, del lenguaje, de la forma en que vive el mundo. Eso se llama santificación. Por eso la Biblia dice, Dios no nos llamó inmundicia, porque en el mundo sucede de todo, sino a santificación. Dios te llamó que te apartes, es lo que está diciendo. Amén. Muy bien, Pablo exhorta constantemente a los cristianos a vivir conforme a lo que Dios ha hecho dentro de ellos, porque Dios no nos mandaría a hacer algo que Él sabe que no podríamos cumplir. Y les dijo a los corintios que eran gente muy carnal. Según los estudios que se hacen, Corintios siempre ha presentado pecados fuertes. Por ejemplo, ya vamos a ver de aquí un ratito, pero hay varios versículos que hablan los corintios. 1 Corintios capítulo 6, verso 9. 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Pablo les dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, el cuerpo que tú tienes no es tuyo. El cuerpo que tú tienes le pertenece a Dios, es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Es un templo y morada del Espíritu Santo, Él vive allí. Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, o sea, antes de recibir a Jesús. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis, habla de un estilo de vida. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿no? Eso es buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, recuerden, para que anduviésemos en ellas. Ahora veamos un caso de inmoralidad que Pablo estuvo juzgando. Eso pasó en la iglesia de los Corintios. 1 Corintios capítulo 5, si usted está en su Biblia puede verlo. De Corintios capítulo 5, versículos del 1 en adelante. ¿Sí? Del 1 al 13 vamos a leer. ¿Ya? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Miren, Pablo está hablando a la iglesia. En gente que no debería cometer ese tipo de pecados. Pablo está hablando a la iglesia. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, o sea, no fornicación así nomás. Dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Miren, dice Pablo, mira, esto no lo he oído ni siquiera en el mundo. Qué terrible. Este tipo de pecado ni siquiera en el mundo escucho, pero en la iglesia estoy escuchando este tipo de pecado. Esto es lo que está diciendo Pablo. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, habla de entre muchos, alguno. O sea, hay fornicación y tal fornicación, ¿no? Dice, o sea, ¿cuántos fornicarios habrían? Porque eso es lo que Pablo habla. Dice, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿A quién le está hablando aquí Pablo? Y vosotros estáis envanecidos. Diga conmigo, le está hablando a la iglesia. Diga de nuevo conmigo, le está hablando a la iglesia. A la iglesia consentidora. Dígalo, dígalo. A la iglesia consentidora. Pablo está hablando a la iglesia consentidora. Cosas, y Pablo que no se entera, y luego, oye, porque he oído, dice. Eso es lo que está diciendo.
De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Como que el pastor es casi el último que se entera, ¿verdad? Así es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, verso 2, y vosotros estáis envanecidos, dice, ¿no debierais más bien haberos lamentado? O sea, como que se hace común. Ustedes ya no forman parte del mundo, le está diciendo Pablo a la iglesia, está reprendiendo. Le dije que iba a tratar a explicarles esto, quiero explicarles, quiero que entiendan, iglesia. Quiero que sepan que no es normal que la iglesia viva como el mundo, ya no se puede, es anormal, algo no está bien. Y Pablo les llama la atención y le dice, vosotros os habéis envanecido, dice, estáis envanecidos. ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? Es lo que le está diciendo Pablo. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, no es que no pueden equivocarse. El problema es por qué lo consienten. ¿Me está oyendo o no? Porque dile que está a tu lado, cualquiera se equivoca. ¿Sí o no? Cualquiera se equivoca. Repítalo de nuevo, dígalo, cualquiera se equivoca. Pero ¿por qué lo consienten? ¿Por qué sigue equivocándose y usted hace como que nada pasó? Es lo que está diciendo Pablo. Ya, yo entiendo pues, ¿quién no cae? Pero ¿por qué siguen haciendo eso y ustedes siguen conviviendo con la gente como si no pasase nada? ¿Me están oyendo? Esto es lo que Pablo está, no lo dice a nosotros por si acaso, no es para usted. Él está hablando a la iglesia de los Corintios porque esto pasaba en ese momento. Dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, aquí está hablando Pablo, su consejo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Cuál era el pecado, hermanos? ¿Cuál era el pecado? ¿Se acuerdan? Cuando dice alguno tiene la mujer de su padre, no está diciendo está durmiendo con su mamá, no está diciendo eso, porque diría está pecando porque está durmiendo con su mamá. Nos dice, está diciendo la mujer de su padre. Está hablando de un caso, ¿por qué caso es así? Que ya se casan matrimonios teniendo hijos, ¿verdad? Y se casan con otra esposa, porque a veces la esposa pasada o murió o algo pasó, entonces vuelve a tener un nuevo matrimonio y hay hijos. Entonces para él sería la nueva mujer, la madrastra, ¿sí? Entonces este joven se ve que estuvo acostándose con la mujer de su padre, o sea, ambos dormían con ella. Dice, ¿se dan cuenta aquí? Pablo está saliendo de un contexto donde el hombre era machista y al hombre se le preservaba y a la mujer se le acusaba. Pero aquí va Pablo al otro extremo. Dice, ¿dónde está ese sinvergüenza? No está hablándole a ella porque ella se acostaba con los dos. Pero Pablo estaba juzgando al hombre. Porque quiero decirles una cosa. Aunque la mujer consiente, el hombre es responsable. Escúcheme bien esto. Aunque la mujer consiente y el hombre llega hasta donde la mujer se lo permite, el hombre es responsable. Nadie le dijo esto. No fue Eva la que cometió el pecado, la que oyó a Satanás, a la serpiente antigua. ¿Por qué se le reclama a Adán? Porque el hombre es responsable. Tú eres responsable de tu esposa, tú eres responsable de tus hijos, tú eres responsable del pecado. Los hombres habían cambiado la versión. Los hombres apedreaban a las mujeres y ellos se escapaban. Nadie decía nada. Y Pablo viene a poner en orden las cosas. Sí, yo sé, dice Pablo, que esta mujer se acuesta con los dos. ¿Por qué lo permite? Pero aquí a quien yo digo que lo saquen de en medio es a él. Porque él está cometiendo una barbaridad. ¿Y por qué? Porque él es responsable. Vamos a jugar el asunto en orden, dice Pablo. ¿Me están oyendo, hermanos? Cuando tú llegas a casa, está papá, mamá, ¿a quién le preguntas? ¿Al papá o a la mamá? ¿A cualquiera de los dos? Pregunto, ¿a quién le preguntas? ¿A quién pides permiso? ¿Al papá o a la mamá?
Depende de quién manda en casa. Depende de quién lleva los pantalones. ¿Quién es responsable, hermanos? Les acabo de decir, ¿quién es responsable? El hombre. ¿Cuál es el trabajo de la mujer? Apoyar a su marido. Por eso Dios dijo, le voy a hacer ayuda idónea. Y eso es tan difícil de entender, es tan sencillo, pero es tan difícil de entender para las mujeres. Hay mucho debate en los matrimonios. Mucho pleito. Poco contentamiento. Todo el tiempo la mujer se acostumbró a decir, te lo dije. ¿Y qué importa que se lo haya dicho? Él es responsable. Al final, él es responsable. ¿Quién fue responsable del pecado de Adán? O le voy a preguntar de otro modo, ¿quién cometió el pecado? O le voy a explicar de otro modo, ¿por qué cuando Eva comió del fruto prohibido? Porque Eva comió del fruto prohibido, ¿o no? Y Adán todavía no había comido. ¿Sí? ¿Por qué ella no murió? ¿Se puso a pensar en eso? Porque si Dios dijo, el día que comieres ciertamente morirás, y Eva estaba feliz. Esperó que llegue a Adán, no se sabe cuánto tiempo habrá pasado, de repente Adán estaba ocupado, señoreando por ahí en el campo, y en la tarde regresa a cenar. Y viene Eva después de haber comido el fruto prohibido y le ofrece a Adán, no sé en qué modo, las mujeres saben convencer. Pero no murió Eva hasta cuando Adán comió también con ella. ¿Por qué? Porque él era el responsable. Porque Dios dijo, escucha, eso es lo que yo pienso. Dios dijo, bueno, Eva cometió el pecado, pero como ella no tiene las riendas, ella no tiene la culpa, porque aquí la culpa la tienes tú, si tú se lo permites, porque está en ti poder solucionar el problema. Escúcheme bien, los hombres pueden solucionar cualquier tipo de problema. Dios lo capacitó para eso. ¿Y la mujer? La mujer le va a ayudar a solucionar ese problema. Eso es la Biblia, hermanos. La mujer no está puesta para criticar. La mujer no soy machista, no sé si me están entendiendo, soy bíblico. Algunos de ustedes estarán pensando, pastor, qué machista. No es así, absolutamente no. Estoy poniendo las cosas en su lugar. Eso nos enseña la Escritura. Se ponen a pensar, o sea, respóndame, ¿por qué Eva no murió? O sea, estos son los razonamientos que les digo. Porque Eva no murió. Y murió solamente cuando Adán comió del fruto. La Biblia dice que en ese momento sus ojos fueron abiertos. Es sencillo. Porque estaba en Adán el poder restaurar a su esposa. Si Adán rehusaba, podía tener una conversación con Dios. Sí, Adán era responsable, quien tenía que confrontar el asunto con Dios. Era responsable con su esposa. Pero Eva no había muerto todavía. Pero cuando él consintió. ¿Cuántos hombres consentidores hay aquí? Dice que él consintió comer también con ella el fruto. Porque Dios le preguntó, ¿por qué consentiste? ¿Por qué oíste la voz de tu mujer? ¿Por qué lo consentiste? Lo mismo que le preguntó a Elí, ¿por qué consentiste a tus hijos de estar en pecado? ¿Por qué lo consentiste? ¿Por qué no los reprendiste? ¿Por qué no los corregiste? Murió Elí, murió el papá, toda su descendencia murió a filo de espada. Los hombres consentidores sufren. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables. ¿Amén? ¿Amén o no? Diga conmigo todos los hombres. Yo. Si usted es hombre, diga conmigo. Yo. Estoy escuchando a las mujeres aquí. Digan todos los hombres conmigo. Yo soy responsable de mi casa. Yo soy responsable de mi ministerio. ¿Están entendiendo? Por lo tanto. Diga, por lo tanto. Dios me va a tomar cuentas a mí. ¿Y la esposa? ¿Y la esposa? Bueno, la esposa se libra. ¿Me están oyendo o no? La esposa se libra. A ustedes les conviene, mujeres. No sé si lo entienden. A usted le conviene sujetarse a su marido.
Por eso la Biblia dice que ella debe estar sujeta a su propio marido. Ese es el orden de Dios. Eso no es machismo, por favor. Eso no es machismo, eso es la orden de Dios. Machismo es, por ejemplo, en el caso que vino Jesús, cometió el pecado él y a ella la apedrean. Eso es machismo. Pero Dios dice, no, cometió el pecado Eva y Adán paga los platos rotos. Adán, ¿dónde estás? ¿Se fue así o no? ¿Qué hiciste? ¿No te dije que no comieses de ese fruto? Y Adán, como no fue responsable, porque si no Jesús nos hubiese dicho, vosotros sois hijos de Adán, pero no dijo eso porque fue responsable. ¿Qué le dijo a Adán? La mujer que tú me diste, esa no es una buena respuesta. No es la mujer, que tu casa está de cabeza porque te tocó una mujer mala. No, es porque tú no sabes ordenar tu casa. ¡Ey! ¿Oyeron? Es que en mi casa hacen lo que quieren porque tú se lo permites, varón. Ahora, si tú no eres responsable y tú dices, no, es que mi mujer es más inteligente que yo. Y tú dices, no, es que no sé por qué, pero ella tiene la habilidad de mandar. Si viera, pastor, con su mirada me domina. Eso no es una respuesta delante de Dios. Nosotros los hombres tenemos la habilidad de ser responsables porque Dios nos ha creado de ese modo. ¿Amén? Ahora, estamos viendo, porque este es el asunto que Pablo está enseñando, pero casi el tiempo no nos... Le queda 5 minutos y nos está pasando de la hora, pero vamos a acabarlo tal vez de leer. Versículo 3. Dice Pablo, yo ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Miren, que no juzgó a la mujer, sino juzgó al que tal cosa ha hecho. ¿Cuál era el pecado? Quiero hacerles recordar. Versículo 2. ¿Y vosotros estáis envanecidos? Versículo 1 dice, de cierto se oye que entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este era el pecado, era un pecado terrible. Y no se tiene que estar soportando, no se tiene que estar como que si nada está pasando, se tiene que corregir, de lo contrario, como que la iglesia se envaneció, dice Pablo. O sea que el pecado va, el pecado viene y ustedes como si nada. O sea, Pablo se está admirando aquí. Ustedes saben que su pastor no es alguien que está predicando asuntos de pecado y lanzándole, haciéndole sentir a usted miserable y que es un pecador, porque no lo es, según las enseñanzas que Dios nos da, ¿verdad? Pero eso no significa que se puede pecar, porque usted está enterándose que Él nos dio la habilidad para nosotros sujetar al pecado, para nosotros vencer al pecado, que hemos sido renovados, regenerados, hemos sido hechos nuevos y no hay motivo para ser vendidos al pecado, ¿cierto? Espero que estén entendiendo. Luego dice el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunís vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Léalo conmigo. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Verso 5 dice, el tal sea entregado ¿a quién? ¿A quién? Qué terrible. Yo no sé qué pensarían ustedes si alguno de ustedes se me comporta mal y lo llamamos y la iglesia está presente y usted oiga como Pablo está haciendo, te entregamos a Satanás sin vergüenza. ¿Qué pensaría usted? Eso pasó ahí. Ah, claro, dirían que el pastor es más malo, no entiende, no tiene... ¿Cómo dice que anda en amor? Esa es la primera cosa que sale. Y no entienden que el amor corrige. La Biblia dice que Dios a los que ama, los corrige. A los que tomó por hijo, los corrige. De lo contrario sois bastardos, no tienen papá. ¿A quiénes no se les corrige? A ellos que andan como que no tienen papá en el mundo. Pero si tú tienes padre, tiene que estar a tu lado. Si tú tienes padre, tu padre te va a corregir.
O yo pregunto, o si no, mejor les pregunto, ¿corrigen a sus hijitos? ¿O lo dejan hacer lo que quieren? No me diga que le dice, hijito, ay no, hijito, no hagas eso. Eso no es corregir. Eso hizo Elí con sus hijos. Hijitos, escucho de ustedes mala fama. Hijitos, no hagan eso. Me han contado que ustedes se acuestan con las hermanitas que vienen a dejar la ofrenda. Así le decía Elí a sus hijos. Hijito, qué mala fama. Y viene Dios y le dice, ¿por qué no corregiste a tus hijos? ¿Por qué consentiste a tus hijos? Y Dios le dijo, vas a morir tú y van a morir tus hijitos. Y no va a quedar ni uno solo de tu descendencia, ni uno. Se borró de la faz de la tierra la descendencia de Elí. Pero cierto, de todas maneras, hijitos que se van a rebelar. ¿Sí o no? Hay hijos que no te van a obedecer, como el caso de Adán. ¿Quién es el culpable? ¿Papá o hijo ahí? No fue Dios el culpable, fue Adán el culpable. ¿Qué? ¿Dios fue un mal padre? No, Adán fue un mal hijo. Y que por ese motivo Dios a todos los castigó, a todos los condenó. No. Dios le dio oportunidad, le dio una promesa a otro hombre que sí pudo cumplirlo. Entonces Dios corrige. Dile que está a tu lado, Dios corrige. No se admire, por favor. No se admire si su pastor comienza a corregir cosas. No se admire, por favor. Tiene que hacerlo. Si yo entiendo que tal vez no lo entiende. Está bien, yo puedo entender eso. Por eso me estoy dedicando a enseñar. Pero ahora que usted está aprendiendo, déjeme ser pastor. Déjeme corregir. Déjeme bendecirle. Déjeme que su descendencia viva. Que usted un día no esté y sus hijos cuenten la historia de padres que los corrigieron. Y que digan un día, aquí estoy porque mis padres hicieron esto conmigo. Si no, se va a borrar de la tierra su apellido. ¿Cómo lo van a recordar a usted en la historia? ¿Como el que corrigió, como el que enseñó, como el que amó con su ejemplo, o como aquel que consintió y por consentir murieron todos? No es un buen recuerdo de él y no es un buen recuerdo de Adán. Es un buen recuerdo de Abraham. Porque Dios dijo de Abraham, yo sí sé que él va a enseñar a su descendencia, y eso es lo que hizo. Se encargó de que llegue hasta Jesús la promesa, el cumplimiento de la promesa en Jesús. Bueno, finalizando esto. Versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí hay un versículo bíblico que no sé si usted lo puede digerir, pero se lo voy a decir de todas maneras. Creo que usted está aprendiendo a crecer. Yo de todas maneras se los voy a decir. ¿A quién entregaron a Satanás? ¿A quién entregaron a Satanás? Al que cometió el pecado, ¿verdad? ¿Con qué motivo? ¿Por qué motivo? ¿Por qué propósito? Dice versículo 5. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción ¿de qué? De la carne. Porque ¿quién participó ahí? La carne. Esa es una obra de la carne, ¿verdad? Una obra de la carne. A fin, o sea, propósito, motivo, de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mi pregunta es, ¿se salvó ese hombre? Pregunto, ¿se salvó ese hombre? Pablo lo está diciendo. Mire, él va a morir porque el pecado produce muerte, es lo que está diciendo Pablo. Y hay muchas formas de morir, porque es posible que se contagien de sida, enfermedades venéreas. Porque cuando tú cometes fornicación, tú te acuestas con cualquiera que no es tu esposo. Y no sabes en qué condición se encuentra. Y el pecado de todas maneras produce muerte. Es creyente, es hijo de Dios, muy bien, entreguemos su cuerpo a Satanás porque yo sé que el pecado lo va a alcanzar, porque la Biblia dice tu pecado te alcanzará. El pecado de todas maneras te va a alcanzar. El pecado de todas maneras va a producir consecuencias. Y hagámoslo de una vez porque es lo que dice Pablo, a fin de que se destruya la carne, pero que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Cuando Cristo venga. Diga conmigo, cuando Cristo venga. Pregunto, ¿se salvó? No me condenen por esto, pero está escrito, ¿se salvó?
Díganlo con convicción, ¿sí o no? Usted dirá, entonces podemos hacer ese pecado. Hey, yo le voy a preguntar, ¿se quiere morir? Porque a ustedes hay que hablarle así. Porque lo contrario puede decir, el pastor ha dicho que se puede fornicar. Al final me salvo. Yo le pregunto, ¿se quiere morir? Porque el pecado produce muerte. De todas maneras. Porque usted le está dando lugar al diablo. Y la Biblia dice que él vino para hurtar, matar y destruir. No como que el diablo ya está debajo de la planta de nuestros pies, pero usted lo levantó. Usted le abrió la puerta, usted le dio lugar. Y cuando usted lo hizo, ni siquiera Dios puede tomar parte en ese lugar. Porque usted tiene voluntad, entiéndalo bien. Es como que la gente se está yendo al infierno y Dios no puede evitarlo, porque ellos eligieron ir al infierno. Es como la gente se está salvando porque ellos eligieron seguir a Jesús. Eso se llama voluntad. ¿Amén o no? ¿Qué debemos hacer? Dile que está a tu lado, ¿qué debemos hacer? Corregir y arrepentirse. Dirá, pastor, es muy duro. Tiene que ser duro. De lo contrario, la iglesia es un club de madre. Es cualquier club. Y nos convertimos en religiosos. Y eso no somos nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de luz. A santificación nos ha llamado el Señor. Y no hablo de la santificación religiosa. Estoy hablando de alejarnos de la cultura y del pensamiento, de los engaños de este mundo. ¿Amén? Termino de leer y les explico ya la próxima porque nos hemos metido ya más de una hora. Versículo 8. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. Mira, aquí le sigue reclamando a la iglesia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, no se debe permitir esto en la iglesia porque todo se va a contaminar, está diciendo. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Verso 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Cierto? O sea, no está hablando con este tipo de gente del mundo, sino con este tipo de gente en la iglesia. O sea, esto está en el mundo. Usted tiene amigos en el mundo, ¿verdad? Y son ladrones, y son borrachos, y está bien pues, porque ellos no conocen al Señor. Dios no los toma en cuenta ese pecado, pero a la iglesia sí toma en cuenta ese pecado. Amén. Dice, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Mire cómo es clara la Biblia. Que no os juntéis con alguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Cómo dice? Ni aún comáis. ¿Qué es eso de comer? Cuando usted se sienta a la mesa, es lo más íntimo que puede ocurrir en la familia. Como familia es donde se sienta el papá, la mamá, los hijos. Y a veces usted invita a alguien a quien usted quiere mucho a su casa, porque usted no puede traer a su casa a cualquiera, ¿cierto o falso? Usted no puede ingresar a la mesa de su hogar a cualquier persona. Porque usted es responsable por su casa, por su hogar. Usted tiene que cuidar su hogar, ¿no? Porque en el mundo es normal. Compadrito, compadre con la comadre y todo ahí, ¿verdad? Todo queda en familia, como dicen ellos. Y eso no está bien. Los esposos tienen que ser responsables. Entonces, tú no te puedes sentar, dice Pablo, con aquellos, ¿verdad? Que son avaros, son idólatras, son chismosos, son fornicarios. No, hermano, no se puede. Corrijan esas cosas, no vivan de este modo. Es lo que Pablo está diciendo. Está hablándole a la iglesia de Corintios. Versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, al final dice, sáquenlo. ¿Cómo dice? Sáquenlo.
¿Cómo dice? ¿Qué parece esto? Parece que no hay misericordia. O sea, el que peca está frito. ¿Me está oyendo? Quiero finalizar. El que peca. ¿Qué hacemos con el que peca, hermanos? Muy duro. ¿Qué hacemos con el que peca, hermanos? ¿Lo sacamos? Quiero explicarles ahora, para terminar. Pablo habla de una iglesia envanecida. Diga conmigo, envanecida. Una iglesia consentidora. No está hablando de una iglesia que donde normalmente ocurren estas cosas. Por favor, esto ocurre en todas las iglesias. No hay una iglesia perfecta, porque por eso usted va buscando, en esta iglesia se equivoca el pastor, en esta iglesia se equivocan los líderes, aquí hacen esto, aquí hacen... No hay una iglesia perfecta. En todas las iglesias cometen pecados de toda índole, de todo género. Cuando yo tenía 12 años conocí al Señor y fue en la iglesia Alianza Cristiana, recuerdo, el líder de jóvenes. Tuvimos una reunión. Nunca lo dije esto, quiero decírselo. De repente nos quedamos oyendo su mensaje, hablándonos del Señor y todos felices, todos 12, 13, 14 años. Yo tenía 12. Uno a uno se fueron yendo, pero yo tenía en mi corazón, usted sabe, el primer amor, algo así. Qué tremendo. No quería oír todo, no quería perderme nada. Todos se comenzaron a ir a sus habitaciones, estábamos en un retiro y el líder del joven estaba con todos los jovencitos ahí. Y yo me quedé último oyendo. Estábamos ahí en la habitación todos los jóvenes y él estaba allí. Y cuando todos se fueron, él comenzó a manosearme. Un líder de jóvenes. Yo nunca les contesto, pero por eso, por ese motivo, cuando tuve 12 años y yo tuve los 3 primeros meses de vacaciones y conocí a Jesús, y ahí pasó dentro de esos 3 primeros meses, no regresé a Cristo hasta los 25 años porque vivía amargado. Porque en la iglesia del Señor ocurren esas cosas. Por eso se escucha de sacerdotes pedófilos, se escuchan de pastores fornicarios, adúlteros. Eso pasa. Pero no hay que consentirlo. Pablo está hablando aquí de una iglesia envanecida, de una iglesia consentidora. Hay que corregir. Dile que es a tu lado, debemos corregir. ¿Me oye? ¿Quiénes debemos hacerlo? Nosotros, pues, los pastores, los representantes, los líderes. Por eso el que es líder, el que es representante, el que es ministro, tiene una gran responsabilidad delante de Dios. Somos responsables. ¿Quién cree que va a rendir cuentas por la iglesia? ¡Hey! Ustedes, iglesia Mid, ¿quién cree que va a rendir cuentas por la iglesia? A Dios. ¿Quién creen? ¿Quién? Dígalo con ganas. Fuerte, por favor, quiero oírlo. ¿Pastor? ¿Quién va a rendir cuentas por la iglesia? Si el pastor va a rendir cuentas, ¿usted por qué es tan metiche cuando el pastor quiere corregir las cosas? ¿Usted por qué murmura? ¿Usted por qué no permite que el pastor corrija? Porque Dios no le va a llamar a usted, Dios me va a llamar a mí. Y si yo me equivoqué, Él me va a tomar las cuentas a mí. Déjeme corregir, déjeme enseñar, déjeme ser pastor, déjeme ser padre, déjeme amarle. ¿Qué hacemos con las personas así? No hay necesidad de votarlos, no hay necesidad de entregarlos al diablo. Solo tenemos que corregir y no envanecernos, no hacer como que no está pasando nada. ¿Me oye? No hacer como que no está pasando nada. Si algo está pasando, tenemos que corregirlo. El problema aquí, Pablo, es porque ellos se habían envanecido. ¿Qué es envanecerse? Como que nada pasaba. Como que se oye como nada. Porque Pablo dice, se oye hasta que he oído. Y Pablo no estaba ahí. Yo estoy en espíritu ahí, dijo Pablo. Pero hasta acá se oye. Él no dijo, oigo en el espíritu. Digo, hagan como si yo estuviese presente en el espíritu, pero yo lo oí. Está diciendo Pablo. Espero que estén entendiendo. Espero que este curso no solamente sea un curso más, quiero que sea algo que transforme su vida, que usted pueda cambiar, que la iglesia Mir sea la iglesia ejemplar. No digo que no se equivoca, pero que no permita el pecado, que no se envanezca, que crezca. Por eso Pablo se dirige a la iglesia y le dice, los jóvenes, traten a las jovencitas como si fuesen sus hermanas y a las señoras como si fuesen su madre. No tiene que estar mirando a las jovencitas con codicia.
Porque son tus hermanas en Cristo. Es lo que está diciendo el Pablo allí. No tienes que estar mirando a las señoras así como, señora, no. Trátala como a tu mamá. Es lo que está diciendo Pablo. Amén. Y a su pastor tiene que mirarlo como papá. Amén. Mi pastor es muy joven. Es porque me he pintado. Pero su pastor ya tiene su edad. Y su pastor tiene el consejo de Dios para usted. Amen a sus pastores, amen a sus hermanos, corríjanlos, por favor. Ámense unos a otros, o hagan la obra de Dios, porque a santificación nos ha llamado el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amén. Vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque nos has dejado tu palabra. Gracias porque has dejado tu instrucción, Señor. Y has puesto esta responsabilidad sobre cada uno de nosotros. Aquellos que somos responsables como padres, como esposos, aquellos que somos responsables como pastores, como ministros, como líderes, Señor. Que entendamos que la carga que tenemos por ministerio es una carga de amor, una carga de responsabilidad, Señor. Que podamos sujetarnos a ti, que podamos hacer lo mejor, que seamos obedientes, que seamos responsables, que podamos dar lo mejor de ti, Señor. Que podamos poder sacar de nuestro corazón todo aquello que tú estás poniendo, aquello que estás transformando en nuestra vida, en nuestra mente. Que podamos ser ejemplares, Señor. Que podamos ser lo mejor que este mundo tiene. Dios mío, que podamos ser el ejemplo para los demás. Señor, no queremos llegar al punto de envanecernos, de que ocurran las cosas y como si nada estuviese pasando. Queremos que tu iglesia, Dios mío, sea la que representa el cielo. Que sepan que aquí estás tú presente, Dios mío, que aquí la gente puede encontrar un consejo, una palabra de consolación. Que la gente sepa que aquí, Dios mío, hay un lugar donde oír a Dios, donde Dios entra en acción, donde Dios y su palabra son una misma cosa. Donde no hay nada imposible para Dios, donde todas sus palabras que son promesas y que realmente se hicieron nuestra herencia, se hacen realidad en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a corregir, ayúdanos a redarguir, ayúdanos, Señor, ayúdanos a los padres a ser padres, ayúdanos a las esposas a ser esposas, ayúdanos que los hijos, Señor, puedan honrar y respetar a sus padres. Ayuda, Señor, que todos tus ministros sean como llamas de fuego delante de ti, ungidos por el Espíritu Santo. Ayúdanos, 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 Señor. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Fortalécenos, Dios mío, como el búfalo. Renueva nuestras fuerzas como el águila. Transfórmanos, Señor. Que no podamos ser llevados por sentimientos, porque no importa cómo nos sintamos, nosotros somos lo que somos. Somos tus hijos. Tenemos la herencia. Estamos sumamente agradecidos por la oportunidad, porque nos sacaste del anonimato y nos diste un nombre, Señor. Gracias, Señor. Te amamos. Padre, te bendecimos. Eres lo mejor que nos ha ocurrido, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Eres bueno. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Sí, Señor. Anhelo siempre